Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das en este momento de acercarnos ante ti, Padre, para escuchar tu palabra. Queremos que en esta tarde de jueves tú nos permitas meditar sobre este sacramento y sobre el tiempo que tú tienes establecido desde un principio, desde la eternidad. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días. Llegamos al día jueves de la Semana Santa, Semana Mayor. Desde el día domingo de Palmas, hemos estado haciendo recuento de las acciones del Señor Jesucristo. Lunes de autoridad, martes de controversia, miércoles de retiro y hoy es jueves de comunión. Y como iglesia recordamos actividades que fue haciendo en cada uno de esos días. No podemos revisarlas todas con sumo detalle, son largas, y los que seguimos el estudio de los miércoles de Marcos, recordamos que nos tardamos bastante tiempo en toda la semana final, yendo versículo por versículo, acción por acción de nuestro Señor Jesucristo. Pero hemos tomado algunos pasajes del Evangelio de Mateo para meditar en estas noches. Y el día jueves, en la mañana, el Señor Jesucristo todavía tiene bastantes actividades que realizar. Vamos a ver desde el día de hoy hasta el día domingo cómo se suceden una serie vertiginosa de eventos, de situaciones que no son nada sencillas para Jesucristo, tampoco para sus apóstoles, sus discípulos, pero que todo está en el plan de Dios. Así que después del miércoles de retiro, un miércoles todavía tranquilo, un miércoles en donde está en la intimidad con sus apóstoles, resulta que esa mañana de jueves se levanta y da una serie de indicaciones. Dice el verso 17 y 18: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Hermanos, ¿qué hacía Jesús en Jerusalén? Al final de cuentas, Jesús había subido a la ciudad para participar en las festividades del pueblo judío de aquel tiempo. Jesús había subido a la ciudad como era tradición y como era mandato para el pueblo de Israel, que en el lugar que Dios estableciere, ahí se iba a celebrar la fiesta de la Pascua. Ahí se iba a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Dos festividades que venían conjuntas. Recordemos, hermanos, que desde la institución de la Pascua, allá en el libro de Éxodo, esta fiesta de la Pascua está ligada con la fiesta de los panes sin levadura. Una sigue a la otra. De hecho, cuando revisamos Éxodo capítulo 12, versículo 17, nos encontramos esa sincronía entre estas dos fiestas. Dice ese versículo: y guardaréis las fiestas de los panes, la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. El mismo día que salieron, ese día se celebra los panes sin levadura. Por eso el Evangelio de Mateo recupera esa festividad y nos dice: Jesús está por la Pascua, pero también está por la fiesta de los panes sin levadura. Ya había comenzado la fiesta y ahora había que pensar dónde se va a celebrar la otra fiesta que está ligada, la Pascua. Y vean qué interesante, hermanos. El Señor Jesucristo, a pesar de la agenda tan
fuerte que tenía, a pesar de la carga de actividades tan grande que tenía durante esa semana, discursos, confrontaciones, muestras de autoridad, y aparte tenía que dormir, descansar junto con sus discípulos. Jesucristo había tenido todavía el tiempo de dejar todo perfectamente preparado para celebrar la fiesta de la Pascua. Ya había hablado con esta persona. Dice el verso 17 y 18 del Mateo 26 que acabamos de leer. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él les dijo: id a la ciudad, a cierto hombre, que él ya sabe quién es. Sus apóstoles ya sabían quién era porque ni siquiera necesitaron el nombre de la persona. No tenían que andar por la ciudad preguntando: ¿han visto a fulanito? ¿Han visto a sutanito? Van a ir a cierto hombre. Y le van a decir a ese hombre que me conoce. Le van a decir a ese hombre que me reconoce como el maestro. Le van a decir: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Así que ten preparado todo. Ten preparado el espacio que vamos a ocupar. Somos 12 más yo. Somos 13 personas. Prepara un lugar. Ese es el contexto, hermanos. Y en esta noche podemos meditar en el mensaje que Jesús manda a ese cierto hombre que no conocemos por nombre y apellido. A esa persona anónima. A esa persona que tiene la encomienda de preparar una casa, seguramente su casa, para celebrar la fiesta de la Pascua, la última fiesta de Pascua de Jesús. La última fiesta de Pascua de los apóstoles con su maestro, con Jesús. Y la razón es bastante clara cuando le van a decir a ese hombre anónimo, a ese hombre que ya hablé con él: mi tiempo está cerca. Y aquí voy a hacer un poco de trampa cuando hable de tiempo. Más adelante aclararé por qué está esa trampa que nos guarda el español, el idioma español. Pero quisiera partir en este momento, hermanos, de ese mensaje, de esa frase pequeña que manda el Señor Jesucristo, que le van a decir los discípulos, los apóstoles, a este hombre desconocido acerca de la casa: mi tiempo está cerca. Porque por un lado podemos interpretar esa palabra tiempo en el sentido de que Jesús subió a Jerusalén para celebrar una fiesta, que tiene una fecha perfectamente establecida. Y podemos pensar, hermanos, que en este sentido es que se refiere la palabra tiempo. Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, Jesús sabe que pues ya es esta noche la fiesta. Ya es en unos cuantos minutos, en unas cuantas horas que vamos a tener esta celebración. Mi tiempo está cerca. Ya se acerca la hora en la que el sol se va a meter y entonces nosotros debemos entrar a una casa y comer un cordero sacrificado. Recordemos también que ese sacrificio, ese cordero sacrificado, simbolizaba, a través de la sangre que se derramaba en el templo, la protección de Dios. Habían pasado siglos, milenios celebrándose esa festividad. Todos los años se celebra. Bueno, en la época de los reyes de Israel se había dejado de celebrar y por eso Josías recupera la fiesta de la Pascua como en mucho tiempo no se había celebrado. Había habido huecos, pero era un mandato que recordaba que la sangre derramada por ese cordero salvó al pueblo de Israel de una muerte muy dura, la muerte de los primogénitos, cuando Jesús libera de la esclavitud a Israel.
Eso es lo que se tenía que recordar todos los años. En determinada fecha, a determinada hora, en tiempo determinado, tenías que celebrar esa fiesta. Y es interesante recordar que en ese tiempo, en esa hora, se cenaba familiarmente. En el caso de Jesús, con sus apóstoles, sus discípulos, Él es el líder. Por eso cena con ellos. Comían el cordero que había sido sacrificado en el templo y había sido cocido en el templo. Se comía ese cordero junto con pan, junto con hierbas amargas. Y para los tiempos del Señor Jesucristo lo que se hacía es que el anfitrión, que en este caso era el maestro, el líder, tomaba el pan y, como lo repetimos de manera constante, lo partía y lo daba a sus invitados. Y además, esa cena pascual, esa cena que recordaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto, estaba acompañada no nada más de pan, también estaba acompañada de vino, el cual se servía en diferentes momentos de la cena. Era todo un ritual que se debía observar para la época de Jesús. No sabría yo decirles, hermanos, si la hora de la cita en la casa de este personaje anónimo sería a las 7. Nos vemos a las 7, apóstoles. O a las 8, 7:15. Ahorita nos vimos a las 6 de la tarde y empieza apenas a oscurecer. No sabemos. Lo que sí les podemos decir, lo que sí podemos asegurar es que a las 8, 8:30, 9 para cenar. Eso lo hacemos cotidianamente cada año también, hermanos. ¿Qué hacemos en Navidad y en Año Nuevo? ¿A qué hora cenamos? Hay quienes acostumbramos a las 10 para que a las 12 ya estábamos. Y recuerdo cuando llegué a casa de mi suegra por primera vez en Navidad, con mucha hambre. Ahí cenaban después de las 12. Entonces, sí fue. No me dijeron la hora exactamente, ¿verdad? Tenemos horas. El tiempo se ha acercado. Así lo pudo haber interpretado ese hombre que puso su casa. Pero ahora imaginémonos también las emociones que están pasando por los apóstoles, por los discípulos. ¿En cuántas cenas pascuales no habrán participado ellos antes? Porque es una actividad, hermanos, en los que todos debían participar, toda la familia debía participar. Y platicaba con una persona y le decía, incluyendo los niños. Los niños participaban en la cena pascual. Por eso invitamos a los niños, hijos de creyentes bautizados y niños bautizados de nuestra iglesia, a participar en la Santa Cena. Porque ellos participaban de este ritual. Allá en Éxodo 12, donde se establece la Pascua, en el verso 24 en adelante dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vean cómo participan los hijos. Dentro de la ceremonia y aún en la época actual, según veíamos en alguna serie de judíos, los niños tienen esa labor, hacer la pregunta al jefe de familia, esta pregunta, ¿qué es este rito vuestro? Así que cuando tu hijo, tu hija pequeño se acerque a la mesa del Señor, tú explícale, tú como padre, madre de familia, dile, ¿qué significa el sacramento de la Santa Cena? Cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?
¿qué es este pan? ¿Qué es este vino? Y en el caso judío, ¿qué es este cordero sacrificado? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Y entonces el pueblo se inclinó y adoró. Qué hermoso momento para predicar el Evangelio, el grandioso amor de Dios para con su pueblo. Así que, si los apóstoles eran judíos y desde niños venían participando de esta dinámica pascual, pues seguramente sabían lo que iba a ocurrir esa noche dentro del rito judío. Por eso, pues a los apóstoles tal vez no les resultaba extraño el mensaje que envió Jesús a ese hombre anónimo. Señor, ¿dónde vamos? Vinieron los discípulos, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Pues ya no lo sabemos, nada más dinos a dónde vamos y ya sabemos qué hacer. Pues ya es una actividad que tenemos presente. ¿Y por qué se acercan con Jesucristo a preguntarle dónde? Pues porque es hoy. Porque hoy es jueves. Y porque el jueves es el día en el cual tenemos que celebrar la Pascua del Señor. El tiempo se ha acercado, pensaron los discípulos. Y por eso no les extraña para nada la respuesta de Jesús. Van a ir con esta persona y le van a decir, mi tiempo se ha acercado. Así que qué emoción de los apóstoles, qué alegría de los discípulos, cómo nos preparamos para esa cena de Navidad, de Año Nuevo, y vamos, compramos, y ay, es bien emocionante y divertido para muchos de nosotros. Lo mismo el pueblo judío, era una fiesta. Preparaban con gusto, se acercaban al templo para sacrificar, llevaban los restos del alimento y ponían la mesa y convivían. Y qué emoción, qué alegría de parte de los apóstoles. Seguramente usted ha sentido esa emoción de participar en una cena. Y nos podemos entender o ser empáticos con lo que sentían los apóstoles. Como cuando preparamos, también pensaba, la comida de cumpleaños de muchos de nosotros. Recuerdo, y seguramente también ustedes, hermano, cuando nuestros papás nos preparaban la fiesta de cumpleaños, íbamos contando el tiempo. Le decíamos a nuestros amigos, ya falta una semana, ya nada más una semana y ya viene mi cumpleaños, te espero en mi casa. Contábamos las horas, qué pasaba desde que nos despertábamos ese día. Ya viene, ¿no? Y ya veíamos a mamá preparando los sándwiches, ya es en salón de fiestas y no sé qué tanto. Muchos de nosotros era el sándwich nada más. Pero el niño se emocionaba. Y más de uno, hermanos, seguramente estábamos en la ventana asomándonos. Y algún obsesivo como un servidor, es que lo cité a las 5 y a las 5 ya estaba ahí asomándose pensando que llegaban tarde. Ya son las 5 y uno. Ha llegado el minuto para celebrar. Así ocurría probablemente esa noche. Ha llegado el tiempo de celebrar una cena pascual más. La casa ya está lista. El cordero ya está sacrificado. Así que ya podemos sentarnos a cenar. El tiempo se ha cumplido. Minuto, segundo, día ha llegado. Sin embargo, yo les decía hace unos momentos, tal vez sea con un poco de trampa, porque en el español la palabra tiempo la entendemos así, el reloj.
es la hora, el día, el minuto. Y cuando leemos el tiempo se ha acercado, pues sí, pues ya es el jueves, son las 7 de la noche y ya tenemos que tener todo listo. Pero ¿qué pasa en el contexto del idioma griego de aquella época? En aquel tiempo, el griego maneja dos palabras diferentes para tiempo. Las dos se traducen al español tiempo, pero son dos significados diferentes. Una de esas palabras es el cronos. Y estoy seguro que todos estamos familiarizados con el cronos, porque es el tiempo cronológico. Por eso tenemos cronómetros en nuestro reloj. Le ponemos y nos va contando los minutos, los segundos, las décimas de segundo, etcétera, etcétera. El cronos es un tiempo medible, es un tiempo lineal que va a seguir de corrido el tiempo. Y para medir el cronos, el tiempo, pues usamos calendarios, usamos relojes. Y por eso cuando leemos que Jesús le manda a decir al hombre de la casa, el tiempo se ha acercado, podríamos interpretarlo, el cronos se ha acercado, la hora, el tiempo, las 7 de la noche del jueves, ya está, el cronos se ha acercado. Pero no es el contexto exacto. Cuando leemos al escritor del Evangelio de Mateo y nos damos cuenta que no usó la palabra cronos para decir mi tiempo se ha acercado. Cuando leemos en el griego no dice mi cronos se ha acercado, sino que usa la otra palabra que viene del griego y que significa, se traduce como tiempo. Y esa palabra es kairos. Mi kairos se ha acercado. Y cuando comprendemos esa palabra kairos, vamos a salir de este templo, hermanos, con una profundidad mucho más grande de esa frase del Señor Jesucristo que el pensar, ya llegó la hora, son las 7, cenemos. Esta palabra tiene esa profundidad mayor, ya que se refiere sí al tiempo, pero un tiempo no cuantitativo, no de contar, sino cualitativo, de calidad. Kairos se refiere al momento oportuno. Cuando decimos kairos es que es el momento exacto en el que deben ocurrir las cosas. No la hora, el día, el minuto, el año. Está muy, muy relacionado a Dios. Es el tiempo, y es una frase que usamos mucho nosotros, el tiempo perfecto de Dios. El tiempo perfecto para el plan de Dios. Si en un primer punto, hermanos, meditábamos sobre el tiempo en términos cronológicos, toda la primera parte de este sermón hemos referido al cronos. Ahora pensémoslo en el sentido real, original del escritor de Mateo. Jesús se puede sentar con sus discípulos a cenar. ¿Por qué es el día y la hora indicada? Sí. ¿Por qué es el cronos indicado? Sí. Pero en realidad Jesús está usando la palabra de que es el tiempo perfecto de Dios para cumplir su plan de salvación. Ha llegado el momento oportuno para empezar con el plan de salvación. No se ha retrasado ni un momento ese plan. No se ha retrasado ni un momento ese plan de salvación. Si la cena empezó a las 7, 7:1, 7:3, eso no es factor. Empezó en el momento exacto. Hermanos, qué bendición que Jesús inició su ministerio
en el momento exacto de su vida. ¿A qué edad inició, hermanos, su ministerio público? A los 30 años, ¿no? Dice allá Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Dios pudo haber hecho que Jesús iniciara su ministerio pues 1 o 2 años antes, ¿no? Agarrarlo más joven, como adolescente, como joven. No, hermanos, Kairos, el tiempo exacto de Dios. O tal vez Dios pudo haber establecido, pues que no lo inicie a los 30, que lo inicie con más experiencia, cuando tenga 34, 37 años, ya que haya recorrido el mundo. Y el Kairos de Dios es perfecto. El tiempo exacto para que Jesús comenzara su actividad fue como de 30 años, de acuerdo a Lucas. Hermanos, otro factor de Kairos que nos permite entender qué es el tiempo perfecto. Dios pudo haber aplazado a la siguiente fiesta de la Pascua, ¿no? Al siguiente año. Jesús pudo haber dicho, no, este año no subimos a Jerusalén, vamos a aguantarnos. Vamos al siguiente, ¿no? Hay mucha gente. Pero hermanos, Jesús sabía perfectamente que su tiempo, el Kairos de Dios, había llegado en ese momento. Lo sabía tan perfectamente que ya hasta lo había anunciado. Siempre me llama la atención y lo vamos a recordar, hermanos, también el próximo domingo en el Sermón de Resurrección, cómo Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir. Allá en Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Es necesario, es el Kairos, es el tiempo, es hoy que tiene que Jesús que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas. Es el tiempo. Y se los vuelve a recordar en Mateo 17, estando ellos en Galilea, pues están bien lejos de Jerusalén. Todavía les dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán. Ha llegado el tiempo. Y todavía Pedro se opone, ¿no? No, nunca ocurra eso. Aléjate de mí, Satanás. Este es el tiempo. Es ahora que tengo que subir a Jerusalén. Y el tercer recordatorio, allá en Mateo 20, 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Jesús sabe el Kairos. Por eso es de gran relevancia meditar en esta noche que cuando Jesús le manda a decir a ese hombre anónimo, a ese dueño de la casa donde van a cenar, mi tiempo se ha acercado, no se está refiriendo exclusivamente a la hora, al día, para celebrar un ritual más, un ritual que todos los años se venía celebrando en la Pascua judía. Sino es de suma relevancia comprender que lo que Jesús le está diciendo a esa persona es mi Kairos, mi tiempo. El tiempo perfecto del Padre se ha acercado. Así que en tu casa celebraré esa cena. Y Jesús sabía, mi última cena. Ha llegado el tiempo perfecto de Dios. Ha llegado el tiempo en que la profecía de Génesis 3:15 se cumpla. Génesis 3:15, lo recordamos, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que está diciendo desde Génesis el escritor sagrado y lo que nos está diciendo Dios es que ha llegado el tiempo exacto en que esa serpiente antigua, de allá de la historia del libro de Génesis, esa serpiente antigua que en Apocalipsis se reconoce como el diablo, como Satanás, que engañó a la mujer, que engañó al hombre, ha llegado el tiempo, el Kairos, en que va a herir a la simiente de la mujer. Es decir, al Mesías. Cuando leemos ese versículo y vemos simiente de la mujer, se refiere al Mesías prometido. Y cuando Jesús dice, mi Kairos está cerca, es que Él sabe que va a ser herido por esa serpiente. Cuando dice, será herido en el calcañar. Qué palabra tan extraña. No la ubicamos mucho, tal vez los que saben anatomía, los médicos. Pero el calcañar en el lenguaje cotidiano es el talón de Aquiles, toda esa zona de aquí atrasito. Y ha llegado el tiempo de ese Kairos. Ya después, hacia Apocalipsis, veremos cómo la profecía de Génesis 3:15 concluye porque la simiente de la mujer hiere en la cabeza a la serpiente y es un golpe fatal, mortal. La simiente de la mujer vence a la serpiente. Eso es Apocalipsis, lo que narra Apocalipsis. Pero nos quedamos entonces con esa enseñanza de Génesis 3:15, en esa profecía, que ese tiempo, ese Kairos, ese que va a ser herido en el calcañar, en el que Satanás va a dar un duro golpe a la humanidad, se va a cumplir. Ha llegado ese tiempo. Matarán al Mesías. Y es que a eso vino. A lo suyo vino. Y los suyos no lo recibieron. A eso vino, hermanos. A entregar su vida por muchos. Por eso, qué profundidad cuando dice a ese hombre anónimo, el maestro dice, el Kairos se ha acercado. Aunque Jesús conoce toda la serie de eventos que van a ocurrir a partir de esa noche, Jesús, hermanos, conoce que lo van a traicionar. Y uno de los 12, y sabe quién es, aquel que mete el pan, que está sentado aquí conmigo. Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer. Jesús sabe que vendrán momentos de sufrimiento. Y tan lo sabe que cuando está en el huerto llora. Y todos recordamos que sus lágrimas son de sangre. Jesús sabe que estará solo. Sus discípulos, sus apóstoles, sus más cercanos, se van a alejar. Desde la oración ya lo dejaron, se durmieron. Va Jesús, ora, está sufriendo, está en una angustia tremenda, regresa, están dormidos. Pero sabe que al otro día lo dejarán solos. Sabe que el más aguerrido, el más aventado, Pedrito, nunca, Señor, pase eso, tú me vas a negar. Te va a dar miedo. Jesús sabe que va a quedar solo. Jesús sabe que va a ser llevado a la cruz y de manera injusta. Hemos revisado el Evangelio de Marcos y hemos visto cómo hay toda una serie de fallas legales en todo el proceso para condenarlo a muerte. Y Jesús dice, mi tiempo, mi Kairos, se ha acercado. Esta parte del plan de salvación para la humanidad, establecido desde la eternidad, ha llegado. Y aunque las palabras de Jesús son estremecedoras, hermanos, recordemos lo que dice verso 38, 39. Entonces Jesús le dijo,
Mi alma está muy triste hasta la muerte. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y dice el verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aunque Jesús sabe todo eso, lo que le dice Jesús a esta persona anónima encierra mucha profundidad. El Kairos se ha acercado. Lo que le dice en aquella noche, en la cena, a sus discípulos, debe resonar mucho en nuestro ser, porque Jesús continúa con el plan de salvación y se ofreció en sacrificio, porque el tiempo es el perfecto. Por eso, qué bendición cuando concluye el verso 20, en la parte del verso 20 de Mateo 26. Saber que aunque Jesús sabe todo lo que va a ocurrir, aunque Jesús sabe que va a ser momentos difíciles para su cuerpo humano, el Kairos se ha acercado. Pudo haberse echado a correr. Pudo haber no hecho la fiesta. Pudo haber aplazado esa actividad al otro año. Pudo haber no acudido a Jerusalén. Pudo haber ocurrido muchísimas cosas, hermanos. Pero ¿qué hizo en el verso 20? Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y les dice: cenemos. Esto continúa. Así el tiempo, el Kairos de Jesús y Dios, y tiempo de Dios, se ha acercado. Por eso qué gozo es que hoy participamos en la Santa Cena. Hoy recordamos ese Kairos. Concluyo, hermanos, en esta noche con el gozo de invitar a todas las personas presentes en esta noche a que oremos a Dios, a que agradezcamos a nuestro Dios porque su tiempo ha sido perfecto, porque no hay ningún otro evento en la historia de la humanidad y del mundo que se salga del Kairos de Dios, incluyendo el sacrificio de Jesucristo. El tiempo de Dios se cumple en su plan de salvación y también se cumple, como lo veremos mañana, en su crucifixión, y ese Kairos se cumple en su resurrección. Y podemos tener la confianza y la certeza que ese Kairos se va a cumplir en la segunda venida de Cristo, la cual estamos esperando con alegría en nuestros corazones. Así que pensemos, hermanos, en esta noche, como dice el título del mensaje, el tiempo, el Kairos está cerca. Cenemos y recordemos aquella gran noche para la humanidad, aquella gran noche para usted y para mí, a más de 2000 años de distancia.